Hemos llegado a la parte de la historia donde hablaremos de la separación del Reino Unido de Israel. Todo comienza alrededor del año 930 con la muerte del rey Salomón. Este deja un heredero llamado Rehoboam, el cual decide mantener las exigencias en el reino y no bajar los impuestos. Esto termina ocasionando una rebelión al mando de Jeroboam, el cual logra separar 10 de las tribus del Reino Unido de Israel. Y de esta manera se crea el Reino de Israel en el norte y el Reino de Judá en el sur. La narrativa bíblica nos cuenta cómo esta división vino acompañada de la creación de 2 templos en las zonas fronterizas. Uno ubicado en la ciudad de Dan en el norte y otro ubicado en la ciudad de Betel en el sur, en los cuales se representaba a su deidad con un becerro. Algo que nos recuerda mucho el becerro de oro mencionado en el Éxodo. Esto trae a la mesa una nueva pregunta. ¿Por qué construir templos en la zona fronteriza? Para esto hay que tener en cuenta la concepción antigua de los dioses, en la cual se creía que un dios tenía una zona geográfica y el poder de este se limitaba a esta. Por ende, la creación de templos en los límites del reino podría ser una forma de decirnos cuáles eran los límites geográficos de su Dios. Por otro lado, el Tanaj nos narra si esto nos habla de la añadidura de un nuevo mes al calendario o la añadidura de una fiesta en un mes en el calendario, es algo que puede entrar en discusión. Pero en los dos casos estamos hablando de la creación de una nueva identidad, la cual los separa de la manera de hacer las cosas en el reino de Judá. En el primer caso de que hablemos de un mes físicamente añadido en el calendario, hablaríamos de un movimiento de todas las fechas, de todas las fiestas. Es decir, no existiría una fiesta en Judá y una fiesta en Israel que se celebren en el mismo día. Y en el segundo caso, que hablemos de la añadidura de una nueva fiesta, entenderíamos con esto el inicio de la creación de nuevas ideologías religiosas. Ahora, en el nuevo reino de Israel, Jerusalén ya no era la capital, sino una ciudad llamada Shechem, la cual podríamos ubicar en las faldas del monte Ebal. Después de Shechem, la capital pasa a ser Tirsa, una antigua ciudad que podemos identificar en la zona del Valle del Jordán, exactamente en el sitio arqueológico de Tel Fat. Por último, se mueve la capital de Tirsa a la ciudad de Samaria. Esto hasta su destrucción en el año 720 antes de la era común. Los principales enemigos en la zona vendrían siendo los arameos en el norte y Egipto en el sur. Y recuerden que para el reinado de Salomón, Egipto era un amigo y ahora se los presento como un enemigo. No olviden esto. Durante el periodo de los dos reinos podemos ver que en distintas ocasiones se enfrentaban militarmente y en otras trabajaban en equipo. Pero ahora también tenemos en cuenta que el Tanaj nos narra que Judá, el reino de Judá, era el centro de todo. Algo que es muy dependiente, ya que si tenemos en cuenta todos los factores, el reino de Israel era mucho más poderoso tanto militarmente como políticamente. Por otro lado, la política dentro del reino Judá siempre fue mucho más estable que en el reino de Israel. Esto lo vemos ya que en el reino de Judá se conservó una sola dinastía en el poder, la casa de David, a diferencia del reino de Israel, en donde podemos encontrar entre 10 a 11 dinastías, dependiendo de cómo se analice, ya que una de estas solamente duró 7 días. Como explicamos anteriormente, dentro del reino de Israel existían 2 templos principales, el de Dan y el de Betel. Y en el reino de Judá, aunque ya existe el templo de Salomón, podemos encontrar que todavía se encuentran en uso los templos que les nombré en el video anterior. Este periodo de los dos reinos, que comienza alrededor del 930 con la muerte del rey Salomón y finaliza en el 720 con la destrucción del reino de Israel en manos de los asirios, se puede dividir en dos para facilitar su estudio. El primer periodo, el cual podríamos finalizar a mediados del siglo IX, sin incluir los reinados de Omri y Josafat, y el segundo periodo, que comenzaría con los reinados de Omri y Josafat hasta el 720 con la caída del reino de Israel. Esto es así ya que estos dos reyes sobresalen mucho en la historia y debemos tenerlos en cuenta. En el primer periodo es un periodo de enfrentamientos militares, donde encontramos que el reino de Judá intenta restablecer el antiguo reino
Unido de Israel. Encontramos cómo el rey Rehoboam de Judá decide fortalecer toda la frontera sur de su reino. Esto lo hace con la construcción de nuevas fortalezas, desde Belén, pasando por Zif, Aduraim, Lachish, Adulam y Azekah, en dirección al valle Ayalón. Lo curioso es que no vemos que haga lo mismo con la frontera norte, o en caso de que sí lo haya hecho, el Tanaj no nos habla de esto. O que sí protegió la frontera y el Tanaj no nos habla de esto, o que Roboam se negaba a reconocer la partición del reino de Israel y por ende consideraba esta una partición ilegítima. Por ende veía el fortalecer la frontera norte como una especie de reconocimiento a este nuevo reino y por esta razón no lo hizo. Aunque arqueológicamente en realidad ¿qué sabemos de esto? Pues en las excavaciones de Garfinkel se descubrieron fortificaciones que son datadas para finales del siglo X, lo cual cuadra con los días del reinado de Rehoboam. Pero ahora, haciendo punto aparte, quiero hablar de uno de los eventos más dramáticos que vivió este reinado, la campaña del faraón Shishak. Esta se realizó 5 años después de la muerte del rey Salomón. Ahora, en la lista de faraones egipcios no encontramos el nombre del faraón Shishak. Lo que sí podemos encontrar es el nombre del faraón Shoshan, por lo cual se considera que el nombre Shishak es una hebrificación del nombre egipcio Shoshan. En el año 925 antes de la era común, el faraón Shoshan sale en una campaña contra Israel principalmente, pero pasando por Judá. Teniendo en cuenta que el faraón Shishak o Shoshan era un nuevo faraón con el cual comienza la 22ª dinastía, se puede comprender lo que dije anteriormente. Una nueva dinastía quiere decir nuevas cartas en la política, lo cual explica cómo Egipto pasa de ser amigo en los días del rey Salomón a enemigo en los días del rey Rehoboam. En la narrativa del Tanaj de la campaña de Shishak, vemos cómo se concentra principalmente en el sitio que éste realiza en la ciudad de Jerusalén, la cual Rehoboam tiene que defender entregando parte de los escudos que Salomón había puesto en el templo, para que de esta forma el faraón no destruyese la ciudad. Shishak en su campaña llega hasta la ciudad de Megiddo, y esto lo podemos comprobar arqueológicamente con 2 factores. El primero es la inscripción que deja este faraón en Megiddo en el momento que llega a la ciudad, la cual fue descubierta en las excavaciones, y la segunda es la descripción de la campaña del faraón Shishak contra Israel, la cual es narrada en la pared sur del templo de Amón ubicado en Karnak. También podemos encontrar rastros de destrucción en la ciudad de Beit-Shean, Beit-Kasila, Gezer y otras ciudades que datan para la época. Aunque necesito aclarar que la arqueología puede encontrar destrucción que data para la época, no puede concluir arqueológicamente quién realizó esa destrucción. Por ende, complementamos esta historia utilizando la narrativa bíblica y la egipcia, la cual nos hablan de los hechos. Ahora pasemos a los días del rey Baasha en Israel y Asa en Judá. Para estos momentos aún encontramos que hay enfrentamientos militares entre los dos reinos. Pero ahora el territorio de Judá al norte de Jerusalén es conquistado por Israel. Vemos que Israel había conseguido el apoyo de los arameos. Y esto fue así hasta que Asa, el rey de Judá, logró convencer al rey arameo de retirarse a la Galilea. Y de esta forma lograr debilitar el ataque de Israel al reino de Judá. Aunque todo esto cambió con la llegada del rey Omri en Israel y Josafat en Judá. Para este segundo periodo podemos encontrar que el reino de Judá y el reino de Israel empiezan a colaborar mutuamente. Es decir, Israel y Judá comienzan a trabajar en equipo. Omri fortalece el reino de Israel y decide cambiar su capital a la ciudad de Samaria. Además que decide reconstruir las ciudades que fueron destruidas en la campaña de Shishak. Encontramos también en la narrativa bíblica que para los días del reinado de Ahab, el hijo de Omri, se desarrolla la historia del profeta Elías. Podemos entender según esta narrativa que el trabajo de un profeta no solamente era religioso, sino que también solía tener poder político, además de que solían ser personajes muy influyentes. También la narrativa bíblica nos cuenta que la hija de Ahab se casa con el hijo de Josafat, Jehoram, lo cual crea un fuerte vínculo entre 3 reinos, el de Judá, el de Israel y el fenicio. En la imagen general vemos que los asirios pasan a ser el principal enemigo en común y encontramos como Ahab
une fuerza con los arameos para detener su avance. Sabemos esto no gracias al Tanaj, sino por textos asirios que nos narran que para el año 853 antes de la Era Común se crea una coalición de reyes contra Salmanaser III, rey de Asiria. En esta narrativa se nombra específicamente el nombre del rey Ahab y nos cuenta cómo este llegó al campo de batalla trayendo consigo 2000 carruajes de guerra. Una fuerza militar impresionante, aunque tomar este número como un número histórico es un poco problemático. Pero se entiende que Ahab llegó al campo de batalla con una gran fuerza militar, la cual estaba compuesta por muchos carruajes de guerra. Y esta ha sido una de las razones por la cual los estadios encontrados en la ciudad de Megiddo se suelen datar para los días de este rey. Por otra parte, en el reino de Judá, Josafat crea una reforma religiosa, en la cual impone el estudio de la Torá hebrea en todo el reino. También el Tanaj nos narra que este logra vencer a sus enemigos alrededor. También nos narra de la creación de una corte en la ciudad de Jerusalén, la cual estaba compuesta por jueces. Pero por otro lado, durante los días del reinado de su hijo Jehoram, encontramos que el culto del dios Baal entra a Jerusalén. Y aunque no hay pruebas de lo que voy a decir a continuación, hay quienes piensan que el matrimonio de Jehoram con la hija de Ahab y la influencia fenicia que ésta trajo al reino de Judá fueron las principales razones de esto. Y aquí termina el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de próximos videos. Y bienvenido a esta comunidad que se divierte estudiando.